La caja de Pandora. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esta tarde de sábado, tarde de su programa La Caja de Pandora. Agradecemos que nos sintonicen a través del 1370 de AM y el 104.3 de FM o a través de la página de internet de Radio Nicolaita en vivo. Les acompaña en la voz Erandi Medina. El día de hoy tenemos la primera entrevista del mes en torno al tema de la terapia en psicología a cargo de nuestra invitada Victoria González Ramírez. Ella es psicóloga de formación egresada de la UNAM, tiene maestría en psicología clínica con residencia en neuropsicología. Ha tenido entrenamiento cognitivo-conductual con Dolores Mercado y Federico Puente Silva. Ha trabajado en el tratamiento cognitivo-conductual en problemas de ansiedad y depresión, además de evaluación en rehabilitación neuropsicológica. También ha trabajado en el tratamiento de la depresión y ansiedad en personas con VIH, abuso sexual y violación. Actualmente es profesora de la Facultad de la Universidad Michoacana. Antes de pasar a la entrevista, escuchemos las recomendaciones que amablemente nos ha hecho. Yo creo que tenemos que regresar a los clásicos. Y pues por supuesto el Quijote tiene que ser un libro de cabecera que todos los psicólogos debemos conocer. Pero también no me reduciría a uno, sino varios, más bien por autores, ¿no? O sea, Cervantes es un importantísimo, pero varios de los clásicos, pues de los franceses clásicos como Solá y demás, pero por ejemplo de los psicologistas que me parecen estas personas que son excelentes para describir las características de las personas, la conducta de las personas, el origen de su conducta, etcétera, como Balzac, Honorato de Balzac, como Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ya decía Émile Zola, ¿no? Como Víctor Hugo y demás, o sea, irnos a esos clásicos creo que es bien importante. Si leemos uno de esos libros, nos podemos evitar un chorro de literatura contemporánea, pues bastante maleta, ¿no? Y una recomendación musical. Tengo una educación así como muy diversa en la música y yo, pues, desde a los barrocos, ¿no? Que eso creo que ya es obligado y, pues, a lo mejor me van a tachar de lo peor, chilanga de lo peor, pero creo que la música más de madera, la música pues medio afro, la música de tambores, la música que además en México tenemos mucho de eso, que es la música más autóctona, ¿no? O folclórica, y creo que eso es muy importante, tenemos que recuperar esa parte, ¿no? O sea, la música de madera, que son música de madera cuando son estas personas que son los cantautores y ellos tocan su música, ellos hacen las canciones y aparte las cantan, ¿no? Como Mercedes Sosa, toda esta ola, ¿no? De los folcloristas, Amparo Ochoa, Violeta Parra y demás. Creo que eso nos vendría muy bien para esta situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Es porque son finalmente un canto de esperanza, ¿no? Y un canto de lucha que creo que nos vendría muy bien. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra, de Amparo Ochoa. Libertad se llama. La caja de Pandora. Te veo tan lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Si estuviste en un principio, pero después te expulsamos, quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Eres tan linda y tan dulce que mi vida te merece, y si es preciso con creces, retorno pagaré. Libertad, mi libertad, aduéñate de
La caja de Pandora. Bien, pues demos inicio a la entrevista. Antes que todo, le agradecemos su tiempo y disponibilidad para esta. ¿Puede hablarnos a grandes rasgos sobre los orígenes de la terapia, qué es la terapia y los tipos de terapia? Por un lado, toda esta tradición de los rituales religiosos, donde se encuentra una persona o un representante al cual se le han atribuido características especiales o cualidades especiales de escucha y de entendimiento, de empatía, de ser comprensivo, etcétera, que ahora ya pues se ha viciado esa figura y que es el sacerdote, pero originalmente era un anciano, consejero, ¿no? Una persona que ya había vivido y que los demás se podían acercar a ellos para platicar. Después fue degenerando, ya en la religión como tal, con el consejero espiritual, ¿no? Y por un lado, creo que los rituales religiosos aportan esta figura. Por otro lado está el maestro desde el punto de vista, por ejemplo, de los griegos, ¿no? O sea, el maestro y sus discípulos. Los discípulos son personas que están aprendiendo del maestro, pero no solamente una cuestión cognitiva, sino una cuestión del ser, de la ética, de cómo comportarse, cómo ser una buena persona, cómo trascender la vida superficial y la vida material, digamos, ¿no? Y fortalecer el ser. Y creo que la idea de estos griegos maestros tienen también esta capacidad, ¿no? o esta investidura, esa atribución. Y tan es así que muchísimos, eran los formadores de gente, no solamente eran maestros, insisto, de darles conocimiento, sino vivían con ellos, etc. Se ha dicho que hasta los hacían suyos sexualmente, ¿no? Creo que no necesariamente, pero creo que esa es básicamente las dos figuras que a mí me parecen como el origen de esta idea de terapia, que como dice Fromm es básicamente la curación por la palabra. Creo que eso define muy bien lo que es la terapia en psicología, porque la terapia finalmente es una intervención, el nombre técnico implica una intervención de un especialista o alguien que sabe, que tiene un cierto entrenamiento, una intervención para generar un cambio, no me gusta ese término, pero más o menos positivo en la gente. Entonces hay terapia médica, hay terapia fisiológica o fisioterapéutica, hay terapia de muchos estilos. Ya la terapia psicológica es básicamente a partir de la herramienta principal es el lenguaje, ¿no? Entonces me gusta esa definición de Fromm, de curación por la palabra. A grandes rasgos, la terapia psicológica es un encuentro entre una persona con cierto entrenamiento o con cierta experiencia o con cierta sapiencia que se reúne con otra persona u otro grupo de personas para promover alguna modificación, promover algún cambio. Este cambio puede ser desde elementos muy concretos como la conducta, como en la terapia conductista, por ejemplo, hasta elementos mucho más sutiles y abstractos, ¿no? Como el autoconocimiento. Creo que ahí, eso es en términos generales, pero ya dentro de la psicología pues hay muchas corrientes, ¿no? Unas más corrientes que otras. No, hay muchas corrientes, yo no puedo decir que unas mejores que otras, yo me suscribo a algunas, a otras no, pero creo que básicamente eso es el elemento común entre ellas, es una intervención de una persona que sabe o tiene un entrenamiento y genera cierto cambio en los otros. El cambio, insisto, puede buscarse expresamente, así de yo lo que quiero es verte cambiar. Y hay otros que no es eso, la finalidad directa, sino a partir de un proceso de autoconocimiento y de reflexión bastante largo, prolongado, donde no hay prisa, donde además se abordan muchos elementos como la historia personal, la subjetividad, o sea, la construcción cognitiva, las ideas, las creencias, etc. Creo que a partir de esa revisión, tomando en cuenta una serie de cosas que no había tomado en cuenta, y entonces su capacidad de autoconocimiento cambia, y eso, el cambio en el autoconocimiento, pues generará cambios eventualmente también en la conducta, ¿no? Creo que básicamente eso es la terapia. Ahora, yo creo que necesitamos muchos de una terapia psicológica, pero no es tanto quien lo necesita, sino cuando es prudente, ¿no? Iniciar un proceso terapéutico. Creo que cuando hay la conciencia personal
de requerir un cambio, una modificación. Por supuesto que nos podemos quejar o sentir o sufrir las conductas, actitudes, formas de ser de la gente, pero se considera hasta pues antiterapéutico andar jaloneando a la familia para llevarla, ¿no? Al hijo, al esposo, a la mamá, etcétera, jalarla para llevarla. Se sabe que son de las intervenciones que tienen peor pronóstico. O sea, cuando llevan a una persona obligada a un proceso terapéutico es de lo peorcito. Creo que, por ejemplo, si en una familia uno de los integrantes empieza a sufrir mucho la forma de ser de los demás y quiere que vayan a terapia, el primero que debe ir a terapia es él. No porque realmente él tenga el problema principal o que tenga todos los problemas, pero sí tiene al menos una autoconciencia o una capacidad de insight, ¿no? Una capacidad de voltear a verse y decir, yo no estoy bien así, yo quiero estar de una forma diferente, no sé si mejor, pero sí diferente. Entonces creo que ese es un excelente momento para que esa persona vaya a terapia, ¿no? Aunque sabemos que, bueno, ya en las instituciones hasta los médicos dicen, usted se va a terapia y punto, o sea, ni siquiera se plantea la pregunta de usted está dispuesto, usted quiere, está interesado, no se plantea, ¿no? Porque, bueno, pues ya creo que está muy confuso el papel del psicólogo y está muy confuso la cuestión de la terapia. Por ejemplo, yo trabajaba mucho tiempo en hospitales y de repente puede estar el médico general ahí con el paciente, lo ve deprimido, o bueno, con llanto fácil, te puede hablar del pasillo, a ver, psicóloga, venga a darle una terapia aquí al paciente, como si fuera así de venga a ponerle una inyección, ¿no? O sea, hay como una gran confusión en este rollo de la terapia. Hay intervenciones que no llegan a conformar una terapia, ¿no? Hay intervenciones de emergencia, por ejemplo, que se le ha mal llamado, según yo, terapia de emergencia. Hay intervenciones ahí, pero la terapia tiene una serie de características. La terapia implica una relación terapéutica. Para que se dé una relación terapéutica se requiere tiempo. Se requiere un escenario terapéutico, o sea, así que generalmente es un consultorio. Se requiere una serie de características como que otras personas no estén allí, como que la persona pueda concentrarse en sí mismo y en lo que está hablando y en lo que le pregunta el terapeuta o en lo que están trabajando, y no que esté ahí cuidándose de que el de al lado lo escuche o que la enfermera se vaya a reír o ¿no? Pero, insisto, hay como en otras áreas de especialistas que no son psicólogos, hay cierta confusión en ese sentido, ¿no? La terapia no es eso que ellos creen, pero bueno, o sea, finalmente tenemos que irnos ajustando a ello, y ya que estamos en lugares clínicos, que creo que los psicólogos tenemos que pugnar mucho por ganar lugares clínicos en hospitales y demás, y no solo como secretarios de psiquiatras, que eso pasa muchísimo, ¿no? O aplicadores de pruebas. No somos aplicadores de pruebas, somos mucho más que eso. Pero tenemos que pugnar para entrar a esos espacios y mostrar lo que realmente es una terapia y lo que puede hacer un psicólogo o psicóloga. Hay muchos tipos de terapia y puede depender en primer lugar de la corriente teórica de la cual emerge. Tiene que ver también con qué tipo, qué formato, si es individual, si es grupal, etcétera. Tiene que ver con qué objetivos se persiguen, ¿sí? Se dice que hay terapias reeducativas, pretenden reeducar a la persona. Hay terapias que son básicamente de autoconocimiento, ¿no? No es para reeducar, sino para que la persona pues, se conozca, se eche como un clavado en sí mismo, ¿no? Hay terapias para inducir a la persona a conseguir la habilitación de ciertas estrategias, o sea, de aprender ciertas cosas, habilidades, ¿no? Hay terapias, creo que también se pueden definir por la duración. Hay terapias que duran poco, digamos, que tienen como metas terapéuticas cosas muy, muy concretas. Hay terapias que no tienen metas terapéuticas, por ejemplo, ¿no? Y eso también, insisto, se explica por la corriente teórica de la cual emergen. Ya con respecto a las terapias que yo he conocido como paciente y como terapeuta, además de amiga de otros terapeutas, creo que, pues, por supuesto, está la clásica terapia psicoanalítica, que la terapia psicoanalítica es una terapia que me parece a mí, no soy psicoanalista, pero me parece que su objetivo es más un proceso de reflexión y autoconocimiento, más que buscar una meta específica de cambio.
¿no? Es una terapia más o menos prolongada, es una terapia donde las estrategias que utiliza el terapeuta no son muy directas, no dirige al paciente, va dejando, o al cliente o a la persona, va dejando que solo, digamos, busque sus caminos y sus reflexiones y etcétera, o sea, que llegue solo a ese camino. Pueden ser maravillosas, no pueden ser muy productivas. Hay terapias, por otro lado, bueno, esa es la psicoanalítica. La tradición nos habla, por un lado, de la psicoanalítica y por otro lado de estas terapias humanistas. La terapia humanista yo he conocido de diversos estilos. Por ejemplo, lo que plantea de nuevo Fromm, que fue un psicoanalista, pero él básicamente hace una terapia humanista existencial, parecida a lo que hace actualmente Irving Yalom, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una terapia donde hay un proceso de autoconocimiento, pero mucho más dirigido. Es mucho más dirigido, es más dinámica las sesiones. Se utilizan muchísimo las aportaciones de los filósofos, por ejemplo. La filosofía existencial es ahí muy importante. Hay ahora unas nuevas corrientes de terapia que se denominan humanistas, que tienen otro formato, ¿no? Que hablan sobre todo de las aportaciones de Rogers y demás, que es otro estilo, ¿no? Hay después, aparece la terapia conductista, por ejemplo, que es una terapia que va dirigida a conductas muy específicas, a conductas blanco. Las metas terapéuticas son muy claras, los tiempos son muy limitados y lo que se busca ahí es el cambio terapéutico, ¿no? O sea, pero le dicen cambio terapéutico al cambio conductual. Hay otras terapias, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que creo que es una corriente pues muy interesante porque trata de recoger de varias de ellas estrategias que funcionan para el cambio terapéutico, para el autoconocimiento, para la reflexión, etc. Lo cognitivo-conductual integra entonces una visión del ser humano como una persona que puede cambiar la forma en que percibe el mundo y eso cambia a su vez lo que siente acerca del mundo y cambia su conducta. O sea, no se va a dirigir directamente a las conductas, sino más bien a las creencias. Hace uso, decía, de estrategias que ha aportado el humanismo, que ha aportado el psicoanálisis, sobre todo los neofreudianos como Fromm, Carl Horney, Erickson, Adler, etc. Por otro lado, también ha integrado dentro de sus estrategias aportaciones de conductistas, ha aportado también cosas de los cognitivos, ¿no? De los cognoscitivistas, y aquí hay también una aportación que me parece muy importante, que por ejemplo Beck, de los principales representantes de la terapia cognitiva, introduce elementos de las teorías de la personalidad, que por ejemplo muchos conductistas niegan, ¿no? La existencia de personalidad, y que los humanistas sí hablan de ello, y algunos psicoanalistas también asumen que existe personalidad, y entonces retoman las teorías de la personalidad y también retoman cosas del conocimiento que nos aportan las neurociencias, y entonces a mí en lo particular es una de las que más me gusta. Tengo pues ya como 20 años de experiencia, 18 de experiencia como terapeuta, primero pues cognitivo-conductual con Albert Ellis y ahora con Beck, y me parece, y he trabajado en muchos lugares, en clínicas, hospitales y demás, y me parece estrategias que son muy efectivas, o sea, son muy flexibles. Puedes trabajar periodos de 3 meses con una persona, puedes trabajar en unas cuantas sesiones en un hospital, puedes trabajar también durante 2 años, y bueno, pues es como muy flexible, ¿no? Dependiendo de las características de la persona, de los intereses de la persona, de los objetivos, etcétera. Creo que esa, bueno, no quiero decir es la mejor, quiero decir a esa me dedico yo y me parece muy efectiva. Ahorita que decías la mejor, de todas las que nos mencionó, ¿sí hay una que realmente sea mejor que otra? Yo creo que no, o sea, yo creo que es una pretensión ahí un poco narcisista decir la mía es la buena, y creo que tenemos que rebasar entre psicólogos esa visión. Creo, por ejemplo, yo en lo particular tengo muchas críticas a ciertas terapias nuevas. Se autodenominan terapias cuando no son terapias. Lo que han hecho, por ejemplo, es recoger una técnica, o sea, cada terapia, cada procedimiento terapéutico tiene sus propias técnicas, y lo que han hecho las terapias nuevas, lo digo así entre comillas, o sea, terapia, no son terapias, son una técnica que sobreexplotan y dicen esto es terapia. Por ejemplo,
alinear las energías, ¿no? Terapia de alineación de energías, hasta el nombrecito está así como salido de un libro de esoterismo, ¿no? O sea, cuidado. O cosas como regresiones, que implica básicamente una técnica de imaginería, que es esta propuesta por los cognitivos, es una técnica de 30 que hacen uso los cognitivos, pero bueno, se agarra esa técnica de imaginería, se pone a la persona en un momento de mucha relajación, y se le hace regresar a momentos de su pasado para ir a componer algo. Básicamente es una técnica y funciona, y ya Jacobson lo hizo alguna vez, ¿no? La técnica de relajación, y Volpe lo hizo, pero es una técnica nada más, y venderla como terapia es una gran irresponsabilidad. Decir que eso va a curar, eso no cura. O sea, primero yo no diría la terapia es para curar, ¿eh? Eso sí, cuidado, o sea, porque ¿qué es la curación? O sea, ¿quiere decir que estoy mal y entonces después de la terapia voy a estar bien? Yo no sé. Yo lo que digo en la terapia, básicamente lo que busca es un cambio, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, yo me dedico a terapia cognitivo-conductual, mi especialidad en esa área, porque también tengo la especialidad en neuropsicología, pero en esa área de terapia cognitivo-conductual, la especialidad es depresión y ansiedad. ¿Sí? Me han llegado aquí en Morelia personas que tienen 5 o 6 años constelando sus miedos porque tienen un trastorno de angustia o tienen un trastorno de ansiedad generalizada, y entonces constelan sus miedos. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido haciendo crónico el padecimiento. Hay personas que constelan su fobia social y entonces se les hace más grande la fobia. Hay personas que van a hipnoterapia, por ejemplo. Sí, me explico, y la dicen como terapia. Esa es una técnica que además no todas las técnicas, según yo, funcionan, pero creo que eso sí, esas terapias yo sí criticaría. O sea, más cuidado. Yo lo que digo, no dejen de hacerlo, háganlo si lo quieren hacer, pero no consideren que eso es una terapia. Esa es una técnica paliativa, es como si ahorita me duele la panza y me tomo una butilgosina, me voy a sentir mejor, pero eso no cura, es un paliativo, es una técnica que me puede hacer sentir bien ahorita. Si ahorita yo estoy con mi terapeuta, que es Erandi, y Erandi yo estoy llorando, me siento muy mal, muy sola, y Erandi me agarra de la mano, me da calidez, me observa, me da una atención que casi nadie me ha dado, voy a decir, es excelente terapeuta y es excelente cuando lo que hizo es darme una contención emocional que se agradece de cualquiera, pero para eso no se forma un psicólogo, para ir a apapachar, digamos, solamente. Algunos sí lo hacen, pero digo, no solamente para eso, sino la terapia o un terapeuta se espera que tenga estrategias, te aporte ciertas cosas para que tú puedas, o te refleje, o te regrese, o como tú quieras, pero decirlo, pero que finalmente te aporte una manera de modificar algo en ti, ¿no? Insisto, tu pensamiento, tu emoción, tu conducta, lo que sea. Yo sí pondría nada más así, señalaría mucho cuidado con las nuevas corrientes, ¿no?, en psicología, que aceptan esas propuestas técnicas que como terapias. Eso no es una terapia, y que además rayan en cierta visión pues mágica del mundo. Algo que a mí no me gusta, por ejemplo, otra cosa de esas supuestas terapias es que le quitan al ser humano la responsabilidad de su vida. O sea, al decir que no eres tú, Erandi, es la energía, son tus antepasados, es que no crees, no tienes fe, es que, ¿sí me explico? Esta cuestión de que te hace falta fe, creo que, híjole, entonces ¿para qué estudiamos tantos años psicología si todo se remite o todo se reduce más bien a un acto de fe? O sea, eso, híjole, cuando alguien me dice eso digo, pues qué tristeza, porque nuestro trabajo se reduce a eso. O sea, ¿sirve si la gente tiene fe? No, se supone que tenemos una formación que tiene la capacidad, o bueno, vamos armando la capacidad o competencia o habilidad para ir jalando a la gente a nuevas formas de ver la vida, de revisar su propia vida, ¿no? Y creo que estar atribuyendo el bienestar o el malestar de la gente a un agente externo a ti es peligrosísimo. O sea, claro que muchísimas cosas no están en nuestras manos, muchísimas, pero otras sí. Otras sí, y parte de ello es cómo estar interpretando la vida, ¿no? Cómo estar tratando a los demás, por ejemplo, cómo estar dejando que te traten. Ese tipo de cosas están en nuestras manos, una buena cantidad de cosas, y creo que muchas de estas terapias le quitan la responsabilidad a la gente de su vida. Lo mismo creo de la religión, por ejemplo, ¿no? El problema es que le quita a la gente la responsabilidad de sus actos.
No te preocupes, es que Dios y tal. No. A lo mejor existe Dios, pero déjalo en paz. Y tú haz tu vida y haz lo que te corresponde. Y si quieres lograr una cosa, pues lúchale. Y si no te dejan, pues lucha contra esos que no te dejan. Pero asume una responsabilidad de tu vida y una actitud proactiva y autogestiva ante tu vida, ¿no? Y creo lo mismo de la terapia. No puede reducirse a un acto de fe. Ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? Y muchas de estas técnicas son de fe. A mí me dijeron, no te sirvió porque te falta fe. Santo cielo. Yo creo, primero, que si una terapia te promete una cura rápida y casi sin esfuerzo, y que atribuye tu problemática a un agente externo, cuidado con esa terapia. Si te dice, mira, en una sola sesión nosotros revisamos las energías que traes, o quién te hizo daño, o qué color está tu aura, o cómo se portaron tus papás y entonces saber qué tipo de cosas tú estás pagando, etcétera. Y a partir de eso tú te vas a sentir muy bien, ¿no? Creo que no. O sea, creo que una buena terapia es la que te hace trabajar a ti como persona. Segunda, creo que es importante saber si eres psicólogo o no, porque cuando ya somos psicólogos tenemos cierto sesgo teórico y entonces creo que la mejor va a ser la que a ti te convenza. Yo creo firmemente en algo que me dijo alguna vez una maestra que quiero mucho, que es Asunción Valenzuela Cota, que dijo, no hay terapias excelentes, no hay terapeutas excelentes, hay procesos terapéuticos exitosos. O sea, tú puedes ser conductista y tener una excelente intervención terapéutica con un paciente y pésima con otra. O sea, por ejemplo, y eres el mismo conductista y a lo mejor es el mismo problema, pero eso, o sea, creo que cambia. Por eso no podría decir, hay una mejor que otra, por ejemplo. A mí me encantó llevar 8 años de psicoanálisis. Yo estuve en psicoanálisis 8 años y después en terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y me cae muy bien el psicoanálisis de Freud y de los neofreudianos y a mí en lo particular. Pero habrá gentes que lo desprecian muchísimo y bueno, pues que mejor se vayan a otras. Hay personas que no les encanta, por ejemplo, estas terapias humanistas. Bueno, pues va. O sea, creo que no podemos imponer, ¿no? Yo creo. Eso sí, que la gente cuide que si es una técnica sobreexplotado y se le ha llamado terapia y que es en pocas sesiones y mira y nosotros te vamos a curar, eso sí, más cuidado porque el cambio psicológico nunca es de un momento para otro, no puede ser, no hay recetas de cocina en ese sentido, no existen, ¿no? Son paliativos, eso es otra cosa, se siente bonito, pero un ratito y después el problema continúa. ¿Para qué la terapia? Para un proceso de autoconocimiento o para conseguir un cambio, insisto. No sé si para mejorar. Yo no sé si para mejorar. En sentido general sí ha habido como mejoras, ¿no? Pero en las personas. Pero en otras no, por ejemplo. O sea, ¿qué es la mejora? Yo diría, o sea, que la persona se porte mejor, ¿según quién? Que esté todo el día sonriente, o que esté más deprimido, porque la autoconciencia a veces te trae más depresión, porque el darte cuenta de más cosas dices, ay caramba, mejor me hubiera quedado medio ignorante de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que es más para un proceso de autoconocimiento y de generar habilidades, ¿no? O cambios en uno. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a dejar sus comentarios y sugerencias en la cuenta de Facebook La Caja de Pandora UMSNH. Estuvo con ustedes Erandi Medina. Hasta la próxima. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento.